Bien, jóvenes, continuando con nuestro aprendizaje virtual, quien les habla una vez más, el profesor Cristian Farfán Paucar, les estará acompañando en esta tercera edición, ¿no? Con el tema características del Estado peruano. Sin embargo, la semana pasada habíamos tocado el tema sobre lo que era el autoestima. A ver, recordemos un poquito qué cosa era el autoestima. Recuerden, chicos, que el autoestima viene a ser la valoración que hace una persona de sí mismo. Pero ojo, tenemos que reconocer, ¿no? Tenemos que reconocer nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestras cualidades y además también conocernos y valorarnos. Debemos aprender a respetar y a reconocer nuestra dignidad y nuestro valor. Ello hará de que tengamos una buena autoestima. ¿De acuerdo? También vi en los comentarios del video de la clase anterior que muchos de ustedes han estado enviando ya sus trabajitos en fotografías, ¿no? Lo cual lo felicito. Sin embargo, hay algunas correcciones que debemos hacer. Los valores más importantes que tenemos nosotros las personas, o los valores más importantes son los valores morales. ¿Por qué? Porque los valores morales perfeccionan a la persona. No te olvides, perfeccionan a la persona. Los hacen más virtuosos. ¿De acuerdo? Listo. También habíamos dejado de tarea sobre lo que eran los valores democráticos. Y los valores democráticos son la libertad, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. ¿Y qué cosa es un valor democrático? Es una cualidad, ¿ya? Es una característica, es una idea, ¿ya? Que se va a relacionar, ¿ya? Con la sociedad, es decir, con las creencias y acciones que puedan ser aceptadas por la sociedad. Aquellas ideas o aquellas creencias que van a ser aceptadas por la sociedad en su conjunto al considerarlas como actos positivos, ¿ya? También como el conjunto de ideas o creencias que ordenan el comportamiento humano en base a las normas sociales o a las reglas sociales. ¿De acuerdo? No olvidemos ello. Una vez más, los valores democráticos son la libertad, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, también puede ser el respeto también. ¿Sí? Bien. Ahora sí, comencemos el tema del día de hoy hablando de nuestro rico y hermoso Perú. Bien, toda sociedad está organizada política, jurídica y administrativamente. Cuando hablamos de política estamos hablando de la toma de decisiones. Cuando hablamos de lo jurídico estamos hablando de las normas. Y administrativamente viene a ser el manejo que se va a realizar del Estado, para de esa manera nosotros poder lograr el bien común. Recordemos que nuestro Estado peruano tiene la obligación de poder garantizar el bienestar común. ¿De acuerdo? Y ello lo va a hacer a través de las normas que van a permitir ello. Y a través también de características de carácter general que tiene nuestro Estado peruano. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. ¿Qué es el Estado? El Estado, dice, es una organización jurídica y política de la nación peruana. Ya hace un rato lo había explicado. Jurídica porque se basa en el imperio de la ley. ¿Ya? En el imperio de la ley. Tengamos en cuenta que todas las leyes nacen a partir de la llamada Constitución Política. La Constitución Política viene a ser una norma de carácter general y es la principal. Por encima de la Constitución no hay nada. ¿Ya? La norma de mayor rango dentro del Estado peruano es la Constitución Política. Y en base a esa Constitución Política nacen las demás leyes.
no puede existir ninguna norma que pueda contradecir a la Constitución política, ya sea de forma o fondo. Sigamos, la organización jurídica y política. Política, ¿por qué? Porque se orienta o está orientada a la toma de decisiones que van a favorecer el bien común. Sus elementos son la población, que vienen a ser todas las personas que están dentro del territorio peruano, el territorio que viene a ser el espacio geográfico, ¿sí?, que está dentro del Estado peruano, y el sistema jurídico, que vienen a ser las normas. Este tema de Estado también lo desarrollaremos capítulos más adelante. Por el momento, solamente a manera de poder ubicarnos dentro de lo que viene a ser nuestro Estado peruano. Siguiente. El Estado. Habíamos dicho que es una nación jurídicamente organizada y sus elementos son la población, el territorio y el poder. Y sus características, o las características del Estado peruano, vienen a ser que es democrático, social, independiente y soberano. Vamos a explicar cada una de ellas, ¿sí? Pero antes de ello, ¿cómo nace el Estado peruano? ¿No? Por historia del Perú, nosotros sabemos de que el Estado peruano nace a partir de la proclamación de la independencia del Perú. Y esto se ha dado en 1821. 1821, ¿sí? La proclamación dada por el general Don José de San Martín. Bien, características del Estado peruano. El Estado peruano nos dice, el Perú es una república democrática. ¿Ya? Democrática. ¿Por qué? Porque el poder reside en el pueblo. ¿Qué significa eso? Nosotros, como parte del pueblo, le vamos a dar las atribuciones o le vamos a dar la autorización a los gobernantes, ¿ya?, en este caso a personas que son del mismo pueblo, para que ellos, ¿ya?, tomen las decisiones más convenientes en favor de nosotros. Para ello se establecen lo que se llaman las llamadas elecciones, ¿ya? Las elecciones, en este caso presidenciales, parlamentarias, de alcaldes, de gobernadores regionales, ¿no? Por eso somos una nación, somos una república democrática. Nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿sí? También somos una república social. ¿Por qué? Porque está orientada a la búsqueda del bien común. ¿Qué significa el bien común? Significa que va a buscar el bienestar general, el bienestar de todas las personas que están dentro del Estado peruano. También dice que somos una república independiente y soberana. ¿Qué significa ser independiente? Significa que no dependemos de alguien más. Las decisiones que toma en este caso el Estado peruano las hace de acuerdo a su normativa y no permite la intromisión de ninguna otra nación en las decisiones que toma. Y soberana, ¿por qué? Porque va a ejercer su poder dentro de su territorio con los límites y restricciones que en este caso le otorga la Constitución. Recordemos esto, ningún gobernante, presidente, alcalde o autoridad puede arrogarse un poder que no tiene. ¿Qué significa esto? Que todos los poderes o que todas las atribuciones que tiene un gobernante se le otorga la Constitución, la Constitución política. Sigamos. El gobierno del Perú, dice, es unitario, representativo y descentralizado. ¿Qué significa esto? Si hablamos de un gobierno unitario, hablamos de la existencia de un solo gobierno central, uno solo, que está ubicado, en este caso, al centro del territorio. En este caso, este gobierno central, ¿no?, se va a desarrollar en lo que llamamos nosotros la capital. ¿Qué significa eso de unitario también? De que existe una única ley. En este caso, el Perú se rige por la Constitución política
Y a partir de esa constitución política nacen las demás leyes. Al inicio de este video o de esta sesión habíamos dicho que no puede existir leyes que vayan en contra de la Constitución. Si eso existiese o si se diera esa situación, simplemente esa ley sería declarada como inconstitucional. ¿Ah? También tenemos un gobierno representativo. ¿Qué significa ser representativo? Significa que el pueblo va a elegir a un representante para que a nombre de él tome las decisiones más convenientes. Ojo, el que, digamos, por decir, hay una elección y yo quiero participar como presidente del Perú, estamos suponiendo nada más. Eso no quiere decir que yo cuando sea presidente voy a hacer lo que yo quiera. No, el poder que voy a tener va a estar limitado por la constitución política y todas las decisiones que tome tienen que estar orientadas al bien común o al bienestar general. Descentralizado. ¿Qué significa eso? Que el poder se va a distribuir entre los 3 niveles de gobierno. Si bien es cierto, tenemos un solo gobierno central, este gobierno central se está dividido en 3. En gobierno central, que está conformado, digamos, por todo el Perú, los gobiernos regionales, que está al nivel de los departamentos y de las regiones, y los gobiernos locales, que vienen a ser al nivel provincial y a nivel distrital. Bien, y además nos dice nuestra constitución política que se organiza bajo el principio de la separación de poderes. ¿Qué significa eso del principio de la separación de poderes? Significa que todo el poder que está concentrado en uno solo, lo voy a dividir en 3 partes iguales. Y esos poderes van a ser conocidos como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora, esos 3 poderes del Estado, cada uno de ellos es independiente y es autónomo. Ojo, el ser autónomo no significa que ellos van a hacer lo que desean, sino que van a depender de lo que diga la Constitución, porque es la Constitución quien les va a otorgar a cada uno de esos poderes del Estado las funciones y atribuciones que van a tener dentro del Estado peruano. Por decir, el poder ejecutivo, ¿de qué se encarga? De la administración del Estado y de hacer cumplir la ley. El poder legislativo se encarga ¿de qué? Se encarga de proponer leyes o dar leyes, ¿ya? O aprobar leyes, en este caso proyectos de ley que se van a convertir más adelante en leyes. Ojo, no todo proyecto de ley se transforma en ley. Se sigue un procedimiento. Capítulos más adelante también explicaremos en forma detallada ese procedimiento. Y por último, el Poder Judicial, que se encarga de la administración de justicia en nuestro país. La administración de justicia que realiza también lo hace, digamos, teniendo en cuenta, ¿no?, a la Constitución política. Recordemos que de ella nacen las demás leyes. Bien, hace un momento ya habíamos explicado, ¿no?, cuál es la estructura del Estado peruano, ¿sí?, cómo están repartidas, en este caso, cómo se va a separar el poder, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Los deberes primordiales del Estado peruano. ¿Cuáles son? Dice, defender la soberanía nacional. ¿Qué significa eso de la soberanía nacional? Significa que va a defendernos de las decisiones o omisiones que puedan existir de otras naciones con relación a nuestro país. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Al mismo nivel de la Constitución política está otro dispositivo de carácter supranacional llamado derechos humanos.
capítulos más adelante también explicaremos qué cosas son los derechos humanos. Proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Es deber primordial, básico del Estado peruano el protegernos de cualquier amenaza. Por ejemplo, en la actualidad vivimos el tema de la pandemia del coronavirus. El Estado peruano está en la obligación de garantizar nuestra seguridad. Por esa razón es que ha tomado decisiones como el estado de emergencia, aislamiento social y demás. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. ¿Esto cómo lo va a hacer? ¿O para qué? ¿Qué significa esto? Significa que va a buscar el bienestar general para todos, que a partir de las leyes o de las decisiones que pueda tomar el Estado, el Estado siempre va a buscar el bienestar general, el bien común de todos, pero todo orientado dentro de la normativa nacional. Además, también va a ejecutar la política de fronteras, es decir, el desarrollo de los pueblos de carácter fronterizo, en este caso de las ciudades de carácter fronterizo. Y también va a promover el desarrollo y la cohesión de esas zonas fronterizas. ¿Sí? Esto para poder defender la soberanía nacional. Esto es un deber primordial del Estado peruano. Bien. A ver, ahora, ¿en qué se fundamenta la soberanía peruana? ¿Qué significa eso? Nos dice la Constitución. El poder del Estado emana del pueblo. ¿Qué significa eso? El poder que tiene el Estado peruano nace del pueblo y para el pueblo. ¿Qué significa ello? Que nosotros vamos a elegir a nuestros representantes. ¿De acuerdo? Ahora, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen. ¿Qué significa eso? Que yo, como autoridad, no puedo hacer lo que me venga en gana. Tengo que hacer lo que me permite la Constitución. ¿De acuerdo? Me dice también, ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. ¿Por qué creen? Porque la Constitución le va a dar ciertos límites. Hacerlo constituye rebelión o sedición. ¿Qué es eso? Cuando hablamos, por decir, de una rebelión o sedición, hablamos de que las Fuerzas Armadas, en este caso, ¿ya?, o parte de la población civil, en el caso de una rebelión, llegan al poder por la fuerza. Pero mira lo que dice más abajo, dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos obedecer a un gobierno o a una persona, ¿ya?, que haya llegado al poder vía golpe de Estado. Para ello, la Constitución política ampara el derecho de insurgencia. ¿Qué significa eso? Desobedecer al gobernante y el poder recuperar, en este caso, el orden normal de las cosas. Mira la línea más abajo que dice, son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. ¿Qué significa eso? Para que un acto, por decir en el caso del presidente de la República, sea válido, necesariamente debe contar con la autorización de sus ministros. Luego, ¿qué me dice? La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. ¿Quiénes son los procuradores públicos? Vienen a ser funcionarios, en este caso públicos, ¿sí? Vienen a ser personas que van a defender al Estado peruano de cualquier tipo de, digamos, de afectación de carácter jurídico que puedan
que se pueda generar en contra de él. Bien, para poder continuar, ¿sí? Ahora vamos a ver o vamos a hablar, digamos, de las generalidades de nuestro país, características generales de nuestro país. Vamos a conocer, por decir, cuáles son las lenguas oficiales. Vamos a conocer también cuál es la capital, cuál es la capital del Perú. Vamos a conocer también cuáles son, digamos, el animal nacional y todo lo demás. Sigamos, acompáñame. Bien. ¿Qué estamos observando en la diapositiva? Estamos observando el Día de las Lenguas Originarias, ¿no?, del Perú. Se celebra el 27 de mayo. ¿Por qué? Mira, nosotros tenemos nuestras lenguas oficiales, pero aparte de ello, la Constitución Política ampara el reconocimiento, ¿ya?, de las llamadas lenguas aborígenes. ¿Qué significa eso? Que somos un país multilingüe, ¿ya? Tenemos riqueza lingüística. Volvamos a ver. ¿Cuáles son las lenguas oficiales del Perú? Son el castellano, el quechua y el aymara. A ver una vez más. El castellano, el quechua y el aymara. Y las demás lenguas aborígenes. A ver, para que nunca te olvides, ¿cuántas lenguas originarias existen en el Perú? Tenemos hasta 48 lenguas originarias, de las cuales 44 son amazónicas y 4 son andinas. Y recuerda también que el Día de las Lenguas Originarias del Perú se celebra el 27 de mayo. ¿Cuál es la capital del Perú? Lima. Lima es la capital del Perú. ¿Y la capital histórica? La capital histórica es el Cusco. ¿Ya? El Cusco. Los símbolos de la patria. A ver, ¿cuáles son nuestros símbolos de la patria? Eso tú ya lo sabes ya desde un poquito más pequeño. A ver, los símbolos de la patria son 3. La bandera nacional, el himno nacional y el escudo nacional. Una vez más, la bandera nacional, el himno nacional y el escudo nacional. Nuestra bandera nacional, que ha sufrido una serie de cambios, ¿no?, a lo largo de la historia, desde 1821 a 1950, al igual que nuestro escudo nacional. Nuestro himno nacional, que nació en el año de 1821, ¿no?, que fue escrita, ¿no?, fue escrita por el poeta, ¿ya?, José de la Torre Ugarte, y la melodía fue dada por José Bernardo Alcedo. Nuestro himno nacional. Y por ahí alguien podrá preguntar de repente: profesor, ¿y la escarapela? La escarapela no es un símbolo de la patria. La escarapela es una representación de la bandera nacional. Esta escarapela es un distintivo que nace en el año de 1825 durante el gobierno de Simón Bolívar. Nunca te olvides, amiguito. La escarapela simplemente es una representación de la bandera nacional, un distintivo, pero no es un símbolo de la patria. Hablemos de nuestra religión. ¿Cuál es nuestra religión? Nuestra religión oficial viene a ser la religión católica, apostólica y romana. Pero ojo, esa es nuestra religión oficial. Pero en nuestro país se acepta otros tipos de religiones. Es por esa razón que nosotros vemos, ¿no?, religiones como los mormones, los testigos de Jehová,
Jesucristo de los últimos días y demás. Y obviamente la Constitución política ampara la libertad de credo, la llamada libertad de conciencia. ¿Y esto por qué sucede? Porque somos un Estado laico. ¿Qué significa eso? Reconocemos la libertad o la plena libertad de conciencia y respetar los principios de igualdad, neutralidad y separación, ¿no? O sea, aceptamos todo tipo de religiones. Vuelvo a repetir, tenemos una religión oficial llamada la religión católica, apostólica y romana. Pero a su vez, ¿sí?, aceptamos otros tipos de religiones. Además, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Bien, para terminar esta tercera edición o este tercer video, ¿sí?, diremos que la Constitución prevalece sobre toda norma moral. Hace un rato ya lo decíamos, ¿sí? Que también diremos de que son peruanos por nacimiento todos aquellos que han nacido dentro del territorio de la República, ¿sí? Y también son peruanos aquellos que hayan nacido en el exterior de padre o madre peruano, ¿sí? Bien, también dejamos abierta la opción de ser peruano vía nacionalización o la llamada naturalización. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, algunas cositas más, para que nunca te olvides, para que recuerdes siempre. La moneda oficial de nuestro país se llama el sol. Antes se llamaba Nuevo Sol. En el año 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, se cambió la denominación a El Sol o a Sol, ¿ya? El Sol. Y su símbolo es una S y un slash. El animal nacional, ¿ya?, es la llama, ¿ya?, el animal nacional. Nuestro ave nacional se llama el gallito de las rocas. Y nuestra flor nacional viene a ser la flor de la cantuta o la llamada flor de los incas. También no debemos olvidar, volvamos a la otra diapositiva, que en el Cusco se encuentra una de las maravillas del mundo moderno, nuestro imponente Machu Picchu, ¿ya? Nuestro imponente Machu Picchu. Y también recordemos que dentro, ¿ya?, nuestra Constitución, ¿ya?, también ampara que tenemos, digamos, territorio dentro de lo que viene a ser la Antártida. ¿Qué significa eso? Que en la Antártida nosotros tenemos una base de investigación científica llamada Machu Picchu. Esto a raíz del Tratado Antártico de 1959, ¿ya?, que permite en este caso la exploración y la investigación científica. Ojo, en la Antártida, ¿ya?, en la Antártida, que viene a ser un continente de hielo, solamente los países que tienen acceso o que tienen bases científicas en él, es simplemente para ello, para investigación científica, ¿ya? Y estas investigaciones científicas se llevan a cabo también por expediciones dadas en el buque Humboldt, ¿ya? Humboldt. Bien, chicos, esto ha sido nuestra tercera edición, nuestra tercera clase. Y para poder terminar, te dejo una pregunta. ¿Por qué te sientes orgulloso de ser peruano? Esa pregunta la vas a responder en tu cuaderno. Y también elaborarás un mapa conceptual de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ahora ya sabes, ¿no?, cuáles son las generalidades de nuestro país,
sabes por qué somos, cuál es nuestra religión oficial, sabes ahora sí, o ya te quedó claro cuáles son nuestros símbolos de la patria, sabes también cuál es nuestro animal nacional, ¿sí? Sabes también sobre lo que vendría a ser nuestras capitales, en este caso la capital histórica y la capital de la República, ¿de acuerdo? Bien, la próxima clase tocaremos el tema del derecho de personas. Bien, chicos, nos vemos. Pórtense bien, ¿sí? Hagan caso a sus padres, ayuden en su casa, sigan las recomendaciones de salubridad, como usar en este caso mascarilla, lavarse las manos con abundante agua y jabón, ¿sí? Y también, como siempre, recuerda, el que estudia, triunfa. Nos vemos, muchachos. Hasta nuestro próximo video. Gracias.